Eran las 10 p.m. Acababa de cerrar mi bodega en Brooklyn después de 14 horas de trabajo. Manos agrietadas, espalda destruida, mente en blanco. Llegué a casa, ni siquiera me quité los zapatos. Caí en el sofá, encendí la televisión y me quedé dormido ahí mismo, con el control remoto en la mano. Otra noche desperdiciada, otra oportunidad perdida, otra versión de mí mismo que nunca construí. Esto no pasó una vez, pasó durante años, hasta que descubrí algo que cambió todo. El problema no era el cansancio, el problema era cómo estaba manejando el cansancio. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo transformé esa hora después del trabajo de colapso total a preparación estratégica. Y cómo tú puedes hacer lo mismo empezando hoy mismo. Soy Luis David La Antigua, y esto es la hora 1 del ritual de las 5 horas. La mayoría de las personas no entiende lo que realmente pasa en su cerebro cuando terminan de trabajar. Déjame compartirte un dato curioso que me voló la mente cuando lo aprendí. Tu cerebro representa solo el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de tu energía total. Cuando trabajas 8 horas tomando decisiones, resolviendo problemas, lidiando con gente, tu cerebro literalmente se queda sin glucosa. Es como si tu teléfono estuviera al 5% de batería, y lo que hace la mayoría de la gente es apagarlo completamente. El colapso no es físico, es neurológico. Cuando llegas a casa y te tiras en el sofá, tu cerebro entra en lo que los neurocientíficos llaman modo de conservación de energía. Básicamente, se niega a hacer cualquier cosa que requiera esfuerzo. Y aquí está el problema. Una vez que tu cerebro entra en modo pasivo, sacarlo de ahí es casi imposible. Por eso es que dices, solo voy a ver un episodio, y 3 horas después sigues en Netflix. Por eso es que abres Instagram solo 5 minutos y pierdes 1 hora completa. No es falta de disciplina, es biología. Pero hay una forma de evitarlo, y eso es exactamente lo que te voy a enseñar. Durante años, yo llegaba a casa y hacía exactamente lo que no debía hacer. Pero cuando empecé a estudiar a las personas más productivas del mundo, noté un patrón. Ninguno de ellos descansaba de la forma tradicional. En lugar de colapsar, hacían algo que yo llamo recuperación estratégica. ¿Cuál es la diferencia? Descanso pasivo. Colapsar en el sofá, apagar el cerebro, dejar que la inercia tome control. Resultado, te quedas en modo zombie el resto de la noche. Recuperación estratégica. Resetear tu energía de forma activa para poder crear en las próximas 4 horas. Resultado. Terminas el día más fuerte que cuando llegaste a casa. Suena contradictorio, ¿verdad? Luis, si estoy cansado, ¿cómo voy a hacer algo activo? Porque el cansancio que sientes no es físico, es mental. Y la forma de resetear tu mente no es apagarla, es redirigirla. Déjame mostrarte cómo. La hora 1 del ritual se divide en 4 fases estratégicas. Cada una tiene un propósito neurológico específico. Fase 1. Transición física. Minutos 1 al 15. Lo primero que hago cuando llego a casa es cambiar de contexto físico. No me siento, no reviso el teléfono, no enciendo la televisión. Lo que hago, primero, cambio de ropa inmediatamente. Ropa de trabajo sale, ropa cómoda entra. Esto envía una señal a mi cerebro. El trabajo terminó, ahora empieza lo mío. Segundo, como algo estratégico, no comida chatarra que me deja más cansado, algo con proteína y vegetales, un puñado de nueces, una ensalada pequeña, algo que me dé energía real. Tercero, hidratación. 1 a 2 vasos de agua. La deshidratación causa el 75% de la fatiga que la gente siente por la tarde. Tiempo total, 15 minutos. ¿Por qué funciona? Porque estás interrumpiendo el patrón de colapso antes de que empiece. Estás tomando control físico de tu estado. Fase 2. Movimiento activo. Minutos 16 al 25. Aquí es donde la mayoría se confunde. Luis, si estoy cansado, lo último que quiero es moverme. Lo sé. Pero aquí está el truco. El movimiento ligero activa la circulación, oxigena tu cerebro y resetea tu sistema nervioso. Lo que hago, caminata de 10 minutos, sin teléfono, sin podcast, sin nada. Solo aire fresco y movimiento. Alternativa si hace mal clima. Estiramiento suave. Yoga básico. Incluso bailar 10 minutos funciona. No necesitas ir al gimnasio. No necesitas correr. Solo necesitas sacar tu cuerpo del modo sedentario. Dato curioso. Un estudio de la Universidad de Georgia encontró que 20 minutos de ejercicio ligero aumentan la energía en un 20% y reducen la fatiga en un 65%. No más energía, menos cansancio, con solo 10 minutos.
Fase 3, reseteo mental, minutos 26 al 30. Ahora que tu cuerpo está activo, es momento de resetear tu mente. 5 minutos de respiración consciente o meditación simple. Yo uso la técnica 4-7-8. Inhala por 4 segundos. Sostén por 7 segundos. Exhala por 8 segundos. Repite 5 veces. ¿Por qué funciona? Porque activa tu sistema nervioso parasimpático. Básicamente, le dice a tu cerebro, estamos seguros, podemos relajarnos pero con control. No es woo-woo, es neurociencia aplicada. Fase 4. Planificación estratégica, minutos 31 al 60. Esta es la parte que separa a los que ejecutan de los que solo sueñan. Los últimos 30 minutos de la hora 1 son para planificar las próximas 4 horas. Lo que hago, primero, reviso mis objetivos de 90 días. Solo 1 minuto, solo leerlos. Recordar hacia dónde voy. Segundo, defino las 3 tareas clave de esta tarde, 5 minutos. Una tarea para pilar 2, ingreso pasivo. Una tarea para pilar 3, educación. Una tarea para pilar 4, networking. No 10 tareas. No una lista interminable. 3. Las que realmente mueven la aguja. Tercero, preparo mi espacio de trabajo. 5 minutos. Escritorio limpio. Cuaderno listo. Teléfono en silencio o en otra habitación. Agua al lado. El resto del tiempo, 20 minutos. Lo uso para cualquier tarea administrativa rápida o simplemente para sentarme en silencio y prepararme mentalmente. Al final de esta hora no estoy cansado, estoy listo. Déjame compartirte 2 ejemplos rápidos de personas en universo de ideas que transformaron su hora 1. Caso 1. Mariana, diseñadora gráfica en Colombia. Antes, llegaba del trabajo, se tiraba en el sofá, veía TV hasta las 11 p.m., dormía, repetía. Después de implementar hora 1, cambió su ritual completo. Ahora llega, hace su caminata de 10 minutos, planifica sus 3 tareas y usa las próximas 4 horas para construir su negocio de plantillas digitales. Resultado en 60 días. Primer ingreso pasivo de $847 vendiendo templates en Etsy. Caso 2. Roberto, contador en México. Antes, demasiado cansado después del trabajo para hacer nada productivo. Implementó hora 1, cambio de ropa, hidratación, 5 minutos de respiración, planificación. Resultado, en 30 días reportó, tengo más energía a las 7 p.m. que cuando salgo del trabajo a las 5 p.m. La diferencia no es talento, es sistema. Ahora, déjame advertirte sobre los 4 errores que matan la hora 1 antes de que empiece. Error 1. Revisar redes sociales o correo apenas llegas. Una vez que abres Instagram, tu cerebro se va por el rabbit hole. Olvídate de las próximas 4 horas. Error 2. Comer comida chatarra, pizza, hamburguesa, frituras. Te dan un spike de energía por 20 minutos y luego caes más fuerte. Error 3. Saltarte la planificación. Voy a improvisar lo que hago después. No. Sin plan, defaulteas a Netflix. Error 4. Pensar que puedes ver solo 5 minutos de TV. No existen solo 5 minutos de televisión. Existen 2 horas de contenido que no recuerdas haber visto. Evita estos 4 y ya tienes 50% del trabajo hecho. Ahora, aquí está tu plan de acción para hoy mismo. Paso 1. Crea tu kit de recuperación. Antes de irte a trabajar mañana, prepara esto. Ropa cómoda lista en tu cuarto. Snack saludable pre-preparado. Nueces, frutas, lo que sea. Botella de agua llena. Cuaderno y pluma en tu escritorio. Elimina fricción igual a mayor consistencia. Paso 2. Pon una alarma a las 5:00 p.m. Título de la alarma. Empieza tu nueva vida. Cuando suene, ejecutas fase 1, sin negociación. Paso 3. Compromiso mínimo de 7 días. No juzgues el sistema por un día. Dale 7 días completos. Te garantizo que para el día 7, tu nivel de energía nocturna será completamente diferente. Paso 4. Traquea tu progreso. Usa el tracker de 30 días que está en el manual Premium. El link está abajo. Marca cada día que completas la hora 1. Ver tu racha crecer es adictivo. Déjame dejarte con esto. La razón por la que estás atrapado en tu vida actual no es porque no tengas tiempo. Es porque estás desperdiciando el tiempo más valioso que tienes. Las horas después del trabajo que nadie controla excepto tú. La hora 1 es tu cimiento. Sin esta hora, las otras 4 colapsan. Pero con esta hora, todo cambia. Tu energía cambia. Tu claridad mental cambia. Tus resultados cambian. Ahora, tu próximo paso.
Si quieres el plan completo del ritual de las 5 horas desglosado paso a paso, descarga el manual premium completamente gratis. Link en la descripción y en el comentario fijado. Incluye las 5 horas desglosadas con plan de acción, tracker de 30 días imprimible, matriz de autoevaluación, errores comunes y cómo evitarlos. Y si estás listo para llevar esto al siguiente nivel con mentoría estratégica, comunidad de alto valor y sistemas probados, únete a Universo de Ideas. No es un curso, es un dojo empresarial, un espacio diseñado para entrenamiento mental, ejecución estratégica y disciplina empresarial. Dentro del dojo encuentras Mastermind semanal, sesiones en vivo donde resolvemos casos reales, comunidad global, emprendedores en 18 países ejecutando el mismo framework, dojo mental, herramientas y ejercicios para entrenamiento cognitivo, cálculo rápido, toma de decisiones bajo presión, sistemas de IA, automatizaciones listas para implementar en tus pilares, accountability grupal. El grupo te sostiene cuando la disciplina falla. No es para todos, es para los que ejecutan. Link en la descripción y comentario fijado. Y si este video te ayudó, necesito un favor. Dale like, suscríbete y sobre todo, mira el siguiente video de esta serie donde desgloso la hora 2, educación continua, y te muestro las 5 habilidades exactas que te harán imparable en 2026. Nos vemos ahí. Luis David La Antigua, Universo de Ideas. Esta noche a las 5 p.m. empieza tu nueva vida. ¿Y si la vida no fuera algo que simplemente nos pasa, sino algo que podemos diseñar? Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en la arquitectura de una vida soberana. Es una idea muy potente sobre cómo construir nuestra propia existencia con intención, en lugar de vivir por inercia, y sobre todo, cómo ese camino nos lleva de la responsabilidad radical a una verdadera libertad económica. Vamos a empezar con una pregunta que, la verdad, lo enmarca todo. Una pregunta que nos obliga a mirarnos al espejo, a ver nuestra rutina de frente. ¿Qué se hace con la vida después de las 5 de la tarde? Y no me refiero a lo que se supone que deberíamos hacer, no, sino a lo que de verdad hacemos. La filosofía que respondo a esa pregunta es, a la vez, simple y muy profunda. El trabajo alimenta el presente. Las tardes construyen el futuro. Esto, si lo pensamos bien, le da la vuelta a todo. De repente, esas horas después de trabajar dejan de ser para desplomarse en el sofá y se convierten en el tiempo para construir de forma activa lo que viene después. Claro, esta forma de pensar no surge así como así de la nada. Tiene una historia detrás, una experiencia muy real que dio forma a esta pregunta tan crucial de las 5 de la tarde. Todo arranca con la historia de Luis David La Antigua y lo que él mismo llamó la trampa de la bodega. Con 18 años montó su primer negocio en Brooklyn. Era el dueño, sí, pero ser el dueño tenía un precio altísimo. Jornadas de 14 horas, 7 días a la semana. O sea, en la práctica se había convertido en un esclavo de su propio sueño. Y una noche, completamente reventado, se hizo una pregunta que lo cambió absolutamente todo. Un momento de esos de claridad brutal. ¿De verdad voy a hacer esto durante los próximos 30 años? Esa simple pregunta fue la chispa que lo llevó a desmontar su vida por completo y a buscar una forma totalmente nueva de trabajar y de vivir. Y esa búsqueda no le llevó a otro trabajo, no. Le llevó a una idea completamente nueva, a la solución que es el corazón de todo este análisis, el concepto de diseñar la arquitectura de una vida soberana. Aquí es donde está el gran cambio de mentalidad. La solución no era trabajar más horas, como hacía en la bodega. Eso era simplemente más de lo mismo. La clave estaba en construir una estructura de vida mejor. Es la diferencia entre ser un simple obrero en la propia vida y convertirte en el arquitecto. Pasar de ir reaccionando a lo que viene a planificar con intención. Y este es el cambio de paradigma fundamental. En la trampa, el tiempo es igual a dinero. Se depende de una única fuente de ingresos y se vive básicamente como un esclavo del reloj. En cambio, en la soberanía, los sistemas son los que generan dinero, se construyen múltiples pilares de ingresos y uno se convierte en el dueño de su propio calendario. El objetivo, por tanto, es desmantelar el primer modelo para poder construir el segundo. Muy bien, suena genial, ¿verdad? Pero ¿cómo se construye esa soberanía en la práctica? Pues ahora vamos a ver el plano, el esquema específico, el framework de los 4 pilares.
Aquí está el núcleo de todo el sistema. Hay que imaginarse una estructura como una mesa de 4 patas. La lógica es muy simple, pero a la vez muy sólida. Si una pata falla, las otras 3 sostienen la mesa. Esto no es teoría de motivación barata, es pura arquitectura de supervivencia financiera. Es el paso del caos de tener una sola fuente de ingresos al orden de una estructura que es diversificada y estable. El primer pilar es el suelo, la base sobre la que se construye todo lo demás, el ingreso activo estable. Es nuestro flujo de caja principal. La estrategia aquí es doble, o volverse indispensable en el trabajo que se tenga, o, si se tiene un negocio, sistematizarlo para que no dependa al 100% de una sola persona. Esto es lo que cubre las necesidades del día a día. El segundo pilar es el verdadero motor hacia la libertad, el ingreso pasivo. Aquí es donde se rompe de verdad la ecuación de cambiar tiempo por dinero. El objetivo es muy claro: construir sistemas, como por ejemplo productos digitales o marketing de afiliación, que generen ingresos sin que tengamos que estar ahí presentes todo el rato. El tercer pilar es nuestra ventaja competitiva permanente, la educación continua. El punto clave aquí es invertir un mínimo de 5 horas a la semana en habilidades de alto valor. Habilidades que la inteligencia artificial no pueda replicar fácilmente. Comunicación, liderazgo, estrategia. Ya lo decía Jim Rohn, la educación formal te dará para vivir, la autoeducación te dará una fortuna. Y finalmente, el cuarto pilar, el capital social, que actúa como un multiplicador de oportunidades. La analogía es potentísima. Por un lado existen relaciones ancla, que son las que nos chupan la energía y nos atan al pasado. Y por otro están las relaciones motor, que nos inspiran, nos exige mejorar y nos impulsan hacia adelante. La estrategia es simple y directa. Hay que eliminar las anclas y cultivar los motores. Vale, ya tenemos el qué, los 4 pilares. Ahora vamos a ver el cómo, que es igual de importante, el plan de ejecución diario para poder construirlos. Y este es el plano de ejecución, el ritual de 5 horas. Cada bloque de tiempo tiene un propósito muy deliberado. Se empieza con la recuperación para recargar las pilas, se sigue con la educación, luego la creación de activos, la conexión con otras personas y, algo crucial, se cierra con un momento de reflexión. Es un ciclo diario diseñado para asegurar que hay un progreso constante y medible. La primera hora es el cimiento invisible de todo el sistema. Es la recuperación estratégica. La forma en que se llega a casa define por completo el resto de la noche. Si uno cae en el sofá, entra en modo pasivo. Este ritual lo que hace es evitarlo de forma activa. Cambiarse de ropa, una comida ligera, una caminata de 10 minutos sin el móvil, 5 minutos de respiración consciente y una planificación rápida de las horas que vienen. Las siguientes 3 horas son pura ejecución. Son bloques de tiempo que se dedican a construir, de forma consciente, los pilares que acabamos de ver. La hora 2 para la educación continua, la hora 3 para la construcción de ingresos pasivos y la hora 4 para el networking estratégico. Manos a la obra. Y todo este sistema, todo este plano, nos lleva a un único punto, que no es el final de este análisis, sino más bien el comienzo de una decisión estratégica personal. La lección final se reduce a una verdad de la que no podemos escapar y que Jim Rohn capturó a la perfección. Todos debemos sufrir uno de 2 dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. La disciplina pesa gramos, el arrepentimiento toneladas. La decisión, por tanto, no es sobre si tener motivación o no, sino sobre qué estructura de acciones diarias vamos a elegir. Al final, todo se reduce a esto. Creer en uno mismo no es un acto de motivación, es una decisión diaria. El plano ya está trazado, los materiales están disponibles. La construcción, ahora, es una elección. Una elección que se hace cada día, justo después de las 5 de la tarde. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un conjunto de materiales que me han parecido fascinantes, titulados Arquitectura de una vida soberana. Y todo el concepto gira sobre una pregunta que su autor, Luis David Lantigua, lanza casi como un desafío. Es una pregunta potentísima, la verdad. ¿Qué hacemos con las 5 horas que de media tenemos entre que acaba la jornada laboral y nos vamos a dormir? Es que es una pregunta que te desarma, porque la mayoría de la gente ni siquiera las cuenta. Son como el tiempo de desecho, ¿sabes? El del sofá, la serie... Exacto. Pero la idea radical que proponen estas fuentes es que esas 5 horas no son para descansar pasivamente. Son el terreno de construcción. Son el único tiempo real que tenemos para forjar un futuro distinto, nuestra libertad, nuestros sueños, o eso es lo que plantean. Pues justo esa es nuestra misión hoy, desgranar un poco la filosofía y el plan de batalla que proponen estos documentos. Y es un sistema que, según cuentan, no nace de la teoría, sino de la trinchera. De la experiencia, ¿no? De transformar una bodega de barrio en Brooklyn en un sistema de mentoría global.
Eso es. Y esto es clave porque los materiales insisten mucho en que no estamos ante un manual de motivación barata. Lo llaman arquitectura de supervivencia financiera. Supervivencia financiera. Suena intenso. Lo es. La idea de fondo es dejar de ser un participante pasivo en tu propia economía para convertirte en el arquitecto. Y para entender cómo, lo vamos a analizar en 3 grandes bloques. A ver. Primero, la mentalidad, que serían los cimientos. Segundo, el plano de la obra, un framework de 4 pilares. Y tercero, la ejecución diaria, el ritual de construcción. Perfecto. Pues empecemos por los cimientos, por la mentalidad. El primer concepto es brutalmente directo. Lo llaman el principio de la responsabilidad radical. Sí, y lo resumen en una frase que repiten casi como un mantra. Nadie vendrá a salvarte. El cheque no está en el correo. Es una idea que puede sonar dura, la verdad, pero la presentan como el único punto de partida que funciona. Para ilustrarlo, usan una anécdota del orador Les Brown, que es muy potente. Sí, la conozco. Cuentan que de niño, cada vez que oía el timbre, salía corriendo. Ajá. Esperando que fuera el hombre del cheque que iba a solucionar los problemas de la familia. Hasta que un día, su madre, ya harta, le dijo algo que le cambió la vida. Total. Y según las fuentes, ese golpe es necesario para el cambio fundamental. Asumir que nuestra situación actual, la que sea, es el resultado directo y exclusivo de nuestras decisiones pasadas. Y una vez que aceptas esa responsabilidad, que no es nada fácil, ¿eh? No. El siguiente paso es lo que llaman el arte de desconvertirse. La tesis es que para poder construir la persona que quieres ser, primero tienes que demoler la que has sido. Romper con la identidad que te limita. Exacto. Y aquí usan el caso del propio Les Brown. A él, en el colegio, le colgaron la etiqueta de retrasado mental educable. Imagínate qué losa. Uf, tremendo. Pues para llegar a ser quien es, tuvo que librar una batalla interna para destruir esa etiqueta y forjarse una nueva. La de lector voraz, la de orador que cambia vidas. Y la acción que proponen es esa, identificar esas etiquetas, ya sean impuestas o peor, autoimpuestas. Y declararlas obsoletas, romperlas. Lo que nos lleva al tercer pilar de esta mentalidad, el entorno. Y aquí los documentos, la verdad, no se andan con rodeos. No, para nada. Dividen nuestras relaciones en 2 categorías muy claras. Por un lado, las relaciones ancla. Las describen como esas personas que, consciente o inconscientemente, te frenan, te drenan la energía, critican desde la inacción y miden tus posibilidades con la regla de sus propios fracasos. Esa es buena. Y la acción que proponen es radical, eliminar. Pero claro, seamos realistas, esto es súper difícil. ¿Qué pasa si ese ancla es un familiar, un amigo de toda la vida? ¿Dan algún matiz sobre cómo gestionar esto? Sí, es una pregunta clave y aunque suenan muy directos, sí que matizan. No se refieren necesariamente a un corte dramático y público, hablan más de un distanciamiento estratégico. Distanciamiento estratégico. Sí, reducir el contacto, limitar las conversaciones a temas más superficiales y, sobre todo, dejar de compartir tus sueños y aspiraciones con esas personas. Es como crear una barrera energética para proteger tu impulso, ¿sabes? Vale, eso tiene más sentido práctico. Es una gestión de energía, más que de agenda. Entendido. ¿Y la contrapartida? La contrapartida son las relaciones motor, las nutritivas. Ajá, son esas personas que te inspiran, que te exigen ser una mejor versión de ti. Gente que ya ha recorrido el camino que quieres andar y que con su ejemplo elevan tus estándares. Aquí la acción es cultivar, buscarlas activamente. Hay una cita que mencionan de Les Brown que lo resume todo. Si eres la persona más inteligente de tu grupo, necesitas un nuevo grupo. Tal cual. Entonces, una vez que has hecho este trabajo interno tan duro, te quedas como en un solar vacío, listo para edificar. La pregunta es, ¿y ahora qué construyo? ¿Cuál es el plano que proponen? Exacto. Y ese plano es el framework de 4 pilares. Lo presentan como la respuesta a la vulnerabilidad de depender de una sola fuente de ingresos. Proyectan un escenario, para 2026, donde la idea de seguridad laboral tradicional está, completamente muerta. O sea que la idea de nuestros padres de un trabajo para toda la vida... No solo es obsoleta, dicen que es peligrosamente frágil. De ahí la metáfora de la mesa de 4 patas, ¿no? Para que si una falla, las otras 3 te sostengan. Esa es la idea. El primer pilar, la primera pata, es el ingreso activo estable.
Este es tu suelo financiero, tu flujo de caja base. La estabilidad inmediata. Eso es. Si tienes un empleo, la estrategia es volverte indispensable. Si tienes un negocio, la clave es sistematizarlo para que no dependa de ti al 100%. La métrica que dan es que cubra el 100% de tus gastos básicos y genere un 20% extra. Vale, esa es la base. La segunda pata es el ingreso pasivo. Y aquí es donde, según dicen, empieza la verdadera libertad, ¿no? Aquí es donde se pone interesante. Sí, ya no es inmediato. Es a medio plazo. Se busca escalabilidad y, sobre todo, desvincular el tiempo del dinero. Y dan ejemplos prácticos: contenido digital, marketing de afiliación, productos digitales, bienes raíces. Sí, y aquí es donde cuentan la anécdota fundacional de Luis David La Antigua. Creó su primer producto digital, que era un simple PDF de $20. Sobre cómo montar una bodega, ¿no? Basado en su experiencia. Exacto. Y cuenta que la primera venta, que le llegó mientras dormía, fue una epifanía. Claro, no por los $20, sino por la prueba de que el concepto funcionaba, de que había creado un sistema que trabajaba para él. Ese es el poder de este pilar. La meta que plantean es que en 2 o 3 años estos ingresos cubran el 30% de los gastos. Ambicioso. Y nos vamos al tercer pilar, la educación continua. Lo describen como la ventaja competitiva sostenible. Pero ojo, no se trata de coleccionar títulos, sino de adquirir habilidades concretas, ¿no? Hablan del Skill Stack 2026. Sí, una pila de habilidades clave. Y las dividen en 2 ramas. Las tecnológicas, por un lado, pero muy aplicadas. Dominar herramientas de IA para generar cosas, automatizar tareas. Apalancar la tecnología, no construirla. Y por otro lado, las habilidades profundamente humanas. Las que la IA no puede replicar. Exacto. Comunicación, crear contenido que conecte, saber vender una idea. Y liderazgo, gestionar equipos, tener visión estratégica. La regla de oro que proponen es invertir un mínimo de 5 horas a la semana en esto. Citan a Jim Rohn: la educación formal te dará para vivir, la autoeducación te dará una fortuna. Es una frase potente. Y este pilar parece el motor de los otros, porque sin nuevas habilidades es casi imposible construir un ingreso pasivo viable o aportar valor para el cuarto pilar, que es el capital social. Lo presentan como la pieza clave. Totalmente. Lo ven como el catalizador, el multiplicador. Puedes tener una buena idea, pilar 2, y las habilidades, pilar 3, pero sin una red, el pilar 4, el crecimiento es lentísimo. Y desglosan esa red en 5 tipos de contactos: mentores, pares, aprendices, conectores y expertos. Sí, y el principio clave, que es de sentido común pero se olvida, es: construye tu red antes de necesitarla. Muy bien, el plano parece sólido. Mentalidad, estructura de 4 pilares, pero la pregunta del millón es siempre la misma: ¿cómo pasamos del papel a la realidad? ¿Cómo se construye esto día a día? Aquí entra la tercera parte, la de la ejecución radical, y proponen un marco muy concreto: el plan de 90 días. Para evitar la parálisis por análisis, supongo. Justo. La primera semana es de auditoría. Evalúas tus 4 pilares, identificas el más débil, el que más te frena, y defines una única meta para ese pilar. Investigación. Si tu pilar débil es el ingreso pasivo, pues investigas opciones, eliges un modelo, buscas recursos, poner los cimientos de esa única cosa. Y luego, de la semana 3 a la 12, llega la ejecución masiva. Dedicar 1 hora diaria, innegociable, a trabajar en ese pilar. Al final, has acumulado casi 90 horas de trabajo enfocado. Y aquí hacen una advertencia enorme. Sí, el síndrome del objeto brillante, lo llaman. Intentar lanzar un podcast, escribir un ebook y aprender a invertir todo a la vez. Un error clásico. Insisten en que el enfoque es lo único que genera atracción. Elegir un pilar y obsesionarse con él durante 90 días. Y si el plan de 90 días es el qué, el cómo diario es el ritual de las 5 horas, ¿no? La aplicación práctica de todo esto. Ahí está la clave del día a día. Y la primera hora es sorprendente. Espera, ¿la primera de las 5 horas de construcción es para descansar? La llaman recuperación estratégica. Me choca, ¿eh? Mi instinto sería ponerme a trabajar ya. ¿Por qué es tan crucial? Porque argumentan que el mayor enemigo no es la falta de tiempo, sino la falta de energía, el colapso de sofá. Ya. Ese momento en que llegas, te sientas, solo 1 minuto, y 2 horas después te despiertas con el mando en la mano. Esta primera hora es un cortafuegos. No es descanso pasivo, es una recarga activa. Una caminata, meditar, algo que rompa la inercia del día. Exacto. Para prepararte mental y físicamente para lo que viene. Es el cimiento invisible. Visto así, tiene toda la lógica. Preparar el cuerpo y la mente para el segundo turno.
¿Y la segunda hora? La segunda hora es para la educación continua, aplicación directa del pilar 3. Leer, hacer ese curso, practicar esa habilidad. La hora de afilar el hacha. Luego, la tercera hora, la de construcción de ingreso pasivo. Este es el momento de la verdad para mí. Totalmente. Es muy fácil pasarse la hora anterior consumiendo cursos. Pero esta es la hora de apagar YouTube y abrir un documento en blanco para escribir. De pasar de consumir a crear. Efectivamente. La cuarta hora es para el networking estratégico, el pilar 4. Y no es cotillar en redes, son acciones intencionadas. Mandar 2 o 3 mensajes, participar en una comunidad. Y la quinta y última hora, de 9 a 10, reflexión y planificación. Cierra el ciclo. Analizas qué ha funcionado, celebras las pequeñas victorias y, lo más importante, planificas las tareas clave del día siguiente. Es un sistema que, como ves, va de lo macro a lo micro. Pero claro, todo esto necesita un motor que no viene de serie: la disciplina. Le dedican una sección final a esto, donde hablan de disciplina, resiliencia y el propósito de todo: el legado. Empiezan con un concepto: la disciplina de la disciplina, y lo ilustran con la imagen de la balanza, que es muy poderosa. En un plato, la disciplina, que pesa onzas. En el otro, el arrepentimiento, que pesa toneladas. La elección es nuestra. Vuelven a citar a Jim Rohn: todos debemos sufrir uno de 2 dolores, el de la disciplina o el del arrepentimiento. Y conectan esto directamente con la autoestima. Argumentan que la autoestima no es algo abstracto, es el resultado de tener una estructura y de cumplir las promesas que te haces a ti mismo. Cada vez que cumples con tu hora de construcción, te estás demostrando que eres una persona de palabra. Y esa disciplina se alimenta de una mentalidad de hambre y resiliencia. Proponen algo brutal: haz del no tu vitamina. Cada rechazo no es un muro, es un escalón. La gente con hambre, dicen, tiene su propia agenda. No se deja arrastrar por la de otros. Y ponen el ejemplo de Les Brown, con 76 años venciendo un cáncer y todavía en activo. La pregunta que dejan es: ¿cuál es tu excusa? Directa. Y todo este esfuerzo, toda esta arquitectura, apunta a un fin último que va más allá del dinero, apunta al legado. Usan una frase: vive lleno, muere vacío. Es una idea muy potente. Afirman que el cementerio es el lugar más rico del mundo, no por tesoros, sino porque está lleno de potencial no realizado. De libros no escritos, empresas no fundadas, ideas que murieron en la almohada. La meta final de esta soberanía no es la acumulación. Es, y cito, dejar una estela donde no había camino. Es una misión trascendente, desde luego. Sin duda. Recapitulando, lo que hemos desgranado es un sistema integral. Empieza con unos cimientos filosóficos de responsabilidad. Sobre ellos un plano con 4 pilares. Y todo se materializa con un ritual diario de construcción. Y las fuentes insisten en que la diferencia entre saber qué hacer y hacerlo no es la motivación, Que es pasajera. sino la disciplina, los hábitos y, algo que remarcan mucho, encontrar una comunidad que te apoye. El andamio, ¿no? Lo que te permite seguir construyendo incluso en los días de viento. Para terminar, hay una reflexión en los materiales que creo que lo encapsula todo. Afirman que creer en una misma persona no es un estado de ánimo, es una decisión diaria. A partir de este plano tan detallado, la pregunta que nos queda no es cómo cambiarlo todo de golpe, es otra. ¿Cuál es la decisión más simple y la acción más imperfecta que se puede tomar en esa primera hora después del trabajo hoy, no para terminar el edificio, sino simplemente para poner el primer ladrillo?